Esta lectura de la palabra la encontramos inmediatamente en las Sagradas Escrituras. Amén. Y esta lectura bíblica pues la comparto aquí en Proverbios capítulo 4, versículos 7 al 9. Proverbios 4, versículos 7 al 9, que dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Gloria a Dios. Voy a leer eso otra vez. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará, y cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregarás. Te entregará. Muy, pero muy interesante. Esta lectura que hemos compartido hoy, hermanos, es bastante interesante y debe llevarnos a nosotros a reflexionar, porque la mayoría de los fracasos del hombre, la culpa la tiene el hombre mismo por no saberse comportar. A veces nosotros estamos en ciertas dificultades y es bueno que el pueblo de Dios abra los ojos, porque cuando nosotros lo espiritualizamos todo, tenemos problemas, no lo podemos espiritualizar todo. Uno de los graves problemas de nosotros es que lo espiritualizamos todo. Por ejemplo, me dijo el doctor, voy a poner un simple ejemplo, que me duele la cabeza. Me da la pastilla, pero yo no me la tomo, porque entiendo que no me tengo que tomar ninguna pastilla, se me olvidó, entonces me duele la cabeza. Luego que eso desencadena un problema más grande y me crea una dificultad mayor. Entonces de allá para acá yo vengo diciendo que Satanás se levantó, que Satanás no es fácil, que el enemigo de la justicia y que esto y que lo otro, y que mira cómo yo estoy, producto de que el enemigo me ha dañado. Pero no debemos ignorar algo muy interesante que el proverbista dice que el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y sufre el daño. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo daños por ser simple? En este sentido, aunque la Reina Valera utiliza la palabra simple, lo que está diciendo es la persona no informada, la persona no cauta, la persona no sabia, la persona no precavida, la persona no inteligente, la persona que no pone en práctica los conocimientos adquiridos. Porque a veces nosotros estamos llenos de mucho conocimiento, pero eso no es sabiduría. La sabiduría es poner en práctica los conocimientos adquiridos en el momento preciso. De nada a mí me sirve saberme la Biblia entera, pero no la pongo en práctica cuando tengo que ponerla. Puedo recitar todos los textos bíblicos, puedo tener mucho conocimiento. Mire, eso se encuentra allí, y en griego eso lo que significa es esto, en hebreo lo que significa es aquello, y puedo saber mucha historia de la Biblia, pero si no pongo en práctica los conocimientos adquiridos en el momento necesario, entonces yo estoy demostrando que no tengo sabiduría. ¿Por qué? Porque de eso se trata. No es que yo diga que yo sea, que yo soy algo, que yo ponga en práctica. Y cada cosa que tú sabes, se te presenta la oportunidad de ponerla en práctica. ¿Ok? Cada cosa que tú sabes en la vida se presenta. No en todo momento tú vas a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Cada situación de la vida requiere un conocimiento adquirido para ponerlo en práctica en el momento preciso, a la hora precisa y en el lugar preciso y con las personas precisas. Y es importante que nosotros sepamos esta verdad. La Biblia nos habla en Proverbios capítulo 1, versículo 7, de la sabiduría.
Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué significa esto? Que debemos tenerle miedo a Dios, que debemos tenerle un pánico al Señor de tal manera, no, cuidado, que yo, mira, no te acerques. No es eso. Debemos nosotros saber que tener temor a Dios no es de ese temor que nosotros normalmente conocemos, sino que tiene que ver con el respeto, con esa reverencia que debemos tenerle a Él, que le debemos a Él, yo tener ese conocimiento de Él, amén, y cuando se me presente la oportunidad de actuar diferente a lo que sé de Dios, yo digo, no, a Dios no le agrada, eso es sabiduría. No, yo no voy a emborrachar, espérate, yo no voy a caer en eso por ahí, no, porque ya yo conozco de Dios que eso no es de su agrado. Por ejemplo, ya yo no voy a mentir, porque ya yo conozco de Dios que eso no le agrada al Señor. Yo no voy a robar, porque yo conozco que eso no le agrada a Dios. Entonces ese conocimiento que yo tengo, lo estoy poniendo como en práctica en la circunstancia que se me ha presentado para no ofender a Dios. La palabra temor, en el contexto que nos provee Salomón en el libro de Proverbios, no quiere decir miedo como el que uno siente al entrar en el lugar oscuro y desconocido. Temor en este momento, en esta instancia, quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Temor como el que uno siente al saber lo que desconoce, al entender la insignificancia de lo que somos en relación a la infinita grandeza del que nos creó y aliento de vida nos ha dado ese Dios todopoderoso. Y sin duda alguna, al escudriñar este versículo bíblico o estos versículos bíblicos, nos debe a nosotros llamar la atención la expresión de aquel famoso, célebre que dijo Sócrates, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque si yo no me conozco a mí mismo, no sé para lo que doy capaz. Tú sabías que hay mucha gente que están en el evangelio y ellos se creen, por ejemplo, que si hay una situación pecaminosa que lo está tentando, ellos se creen tan fuerte que se pueden quedar ahí. Sí. Son Superman. Y por eso caen. Porque desconocen su naturaleza. Y desconocen que esta carne es atraída y seducida por el pecado. Sí. Entonces, cuando yo desconozco eso, estoy actuando como un simple que paso y sufro el daño. Pero cuando yo sé que esta naturaleza es corrupta y que le gusta el pecado, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Me voy a cuidar y alejar de cosas que yo sé que me ponen a temblar para yo caer en ellas. Entonces, ¿cómo yo estoy actuando ahí? ¿Con brutalidad o sabiduría? Con sabiduría. Con sabiduría, pastor. Porque no tanto eso, Salomón escribió ese versículo bíblico. ¿Por qué Salomón escribió ese versículo bíblico? Fue porque no vivió lo que está predicando ahí. Seguro. Él vivió todo eso y por eso le escribió esos versículos bíblicos. Por la experiencia que había vivido él. ¿Entiende? Entonces, cuando una persona, como dijo el teorista, no vive lo que predica, entonces cae en la iniquidad del enemigo, en la garra del enemigo. Por eso el Señor dice, no ignoréis pues la maquinación del enemigo. Entonces, el simple no conoce en sí la maquinación del adversario, de cómo se mueve y en quién se mueve. Claro, porque el enemigo se mueve para hacernos seducir a nosotros, para seducirnos a nosotros. El enemigo actúa conforme a nuestras debilidades. Amén. Que conoce nuestra naturaleza. Pero más que nosotros mismos. Más que nosotros mismos. Recuerden lo que dice Santiago. Por ejemplo, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, Amén. sino que de tu propia concupiscencia, de tu propio deseo. En otras palabras, lo que Satanás utiliza para poder entrar y derribarnos a nosotros es una debilidad. Amén. Entonces, si yo soy un hombre sabio, si yo soy un hombre cauto en Cristo, ¿ok? ¿Qué yo voy a hacer? Conocer mi debilidad para cuidarme. Amén. Es como cuando el médico te dice, mira, tú no puedes ir donde están al cementerio porque tú tienes tu sistema inmune muy en el suelo y puedes coger una bacteria. Amén. Tú estás recién operado. Mira, tú no puedes estar allí donde hay personas con gripe porque aunque no te pegue mucho de ellos, puede que caiga porque tú tienes un problema. Sí. Entonces, el ser humano, aún nosotros, esta naturaleza corrupta, no nos ha sido estirpada del todo. Y a esta carne le gusta el pecado. Entonces, el hombre sabio no se comporta como religioso, sino como sabio. Si yo estoy al lado de una mujer, que yo sé que esa mujer me pone a temblar, que me mueve la fibra del corazón, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O un hombre, quitarme de ahí. En un hombre, en el caso de las mujeres, ¿qué yo tengo que hacer? Quitarme de ahí. Entonces yo estoy actuando como un ¿qué? Sabio. Como un hombre sabio. Pero si me quedo y digo, yo soy fuerte porque yo hablo mucho en lengua, yo soy fuerte porque yo ayuné ayer, yo soy fuerte porque yo soy cristiano desde chiquito, entonces tú lo que estás actuando es como religioso y no como sabio. Amén. Así es. Y por eso que muchos caen, varón. Por eso es que muchos caen de la gracia de Dios. Entonces vienen, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? El bombardeo diabólico mental que viene a bombardear tu mente, ahora tú no eres nadie, ahora tú no sirves. Por no actuar en sabiduría. Si usted sabe que su problema es los cuartos, que le gustan los cuartos, no esté donde hay dinero y punto. No trate de aparentar lo que no es. Si usted sabe que le gusta la cerveza, retírese de la cerveza. Pero tú no crees, vamos a decir que los cristianos de este tiempo saben cuál es su debilidad. Es que siempre lo sabemos. Lo sabemos. Lo que pasa es que vuelvo y digo, acuérdate que Pablo dijo, y eso es importante que lo veamos, hablando de él en un tiempo cuando ya él era cristiano, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sí. Y encuentro que hallo esta ley en mí. Y se dice él, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo corrupto? Al final dice, gracias doy a Dios por ¿quién? Por Jesucristo. Entonces, él no estaba diciendo, yo soy el fortachón. No. Yo soy, como yo veo ahora que le venden esos mensajes a la gente. Óyeme. Y vengo a despertar de que en ti hay un león. Varón, usted no hay ningún león. Nosotros lo que somos unos miserables pecadores. Y por la gracia de Cristo y por abrazarnos a Cristo podemos mantenernos. Amén. De otra Así manera es. no se puede. ¿Y cómo? Tú no ves que la gente dice todos los días, Dios me habló, y Dios me habló, y ese mensaje fue para mí, y al otro día hacer lo mismo. ¿Por qué? Hacen lo mismo. Por la naturaleza del hombre. Esa es la lucha del hombre. Que cuando tú tienes una decisión de tú conocerte a ti mismo, de usted conocer a Dios, entonces tú vas a aborrecer el pecado. Porque el verdadero arrepentimiento trae remordimiento, trae tristeza. ¿Entiendes? Cuando tú conoces a Dios, que sabes que Dios es un Dios santo, entonces tú buscas cómo andar en santidad. Santidad no es vestimenta ni nada de eso. La santidad viene del corazón. Que tú entiendas lo que a Dios le aborrece y lo que a Dios le agrada. Gloria a Dios. Y que nosotros podamos reconocer nuestras debilidades y entregárselas en las manos de Él para que Él nos fortalezca. Que en el momento que venga la tentación, encuentre la mano de Dios ahí y no podamos caer en la iniquidad, en la garra del enemigo. Por eso Pablo siempre decía, siervo inútil soy. Entonces, cuando tú caminas así en esta verdad, ¿tú qué vas a ser? Un hombre sabio. Tú estás actuando con sabiduría. Pero el problema de nosotros es que hay más religiosos que sabios. Sí. Ok, ese es el problema. Hay un afán en nosotros, yo por ejemplo, nosotros los seres humanos, tenemos un afán de demostrarnos que somos, yo tengo ese afán, Pastor Martínez, yo soy muy espiritual. Lo más espiritual de la red nacional cristiana soy yo. Y eso pasa. Hay un afán en el hombre en querer demostrar. Tú no viste lo que pasó ahí con un pastor que para demostrarle a la iglesia de que Dios lo usaba, se lanzó a una laguna llena de cocodrilos. ¿Y qué le pasó? Imagínate tú. Lo devoraron los cocodrilos. Entonces el tipo se comportó no como sabio, sino como religioso. Entonces, cuando nosotros nos comportamos como sabios,
tenemos la precaución y el cuidado, y fácilmente el diablo no nos engaña. Pero cuando nos comportamos como religiosos, varón, mira, no esté caminando esa muchacha, varón, pero que tú sabes que vive en el callejón bajando, y cuando la luz se va en ese callejón es un problema, esa muchacha se convirtió. No, hombre, yo soy muy espiritual. Tú no ves que yo ayuno y yo oro, eso no es un problema. Varón, no la lleve. Se abre el telón y se cierra el telón, hay un problema que tú sabes cuál es. Usted no va a pensar en la carne, pastor. Seguro. Varón, usted no va a pensar en la carne, yo estoy en el espíritu. Exactamente, en el espíritu. Cuando tú cenas en la noche es porque tú estás en la carne. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a manejarnos como cristianos a sabienda de que tenemos el Espíritu de Dios, pero tenemos que saber que esta naturaleza corrupta no nos ha sido extirpada del todo? Amén. Y el cristiano tiene que saber que por qué cristiano todavía en su carne hay una lucha. Por eso dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a concluir, la va a terminar. Yo me convertí hoy, ya yo maté la carne, varón. Yo digo, ya la carne está muerta. ¿Qué está muerta? Tú te bañas. Si tú te bañas, no está muerta, porque lo que tú estás bañando es la carne. Si tú comes, entonces así como tú te bañas, como tú comes y como te dan deseo de dormir, así te dan otros deseos. Amén. Y el cristiano tiene que saberlo y tiene que recibir esa orientación para que no se deje burlar del enemigo, porque a muchos los engaña el enemigo por no actuar con sabiduría y quieren actuar como religiosos. Amén. Mira, y hay tantos problemas en las congregaciones, en el pueblo de Dios en el sentido general, y el descuido espiritual de no conocer sus adversarios, de cómo se mueve. Y al no conocerte a sí mismo, el enemigo gana ventaja. Pero ¿cuál es el principal adversario de nosotros? Nosotros mismos. Lo dice la Biblia, pero nosotros creemos que no, que es el otro. Sí. Y no sabemos que para Satanás poder atacarnos necesita una debilidad dentro de mí, un problema, una falta. Para poder Satanás seducirme, lo dice Santiago y lo dijimos ahorita, para poder Satanás seducirme y persuadirme, él necesita que haya una debilidad en mí. Para entonces, por eso él viene donde está el problema, donde está la necesidad. Acuérdate que cuando Cristo salió de 40 días de ayuno, dice el texto, ¿tuvo qué? ¿Qué tuvo? Hambre. ¿Y qué le trajo el diablo? Piedra para que la convirtiera en pan. No le iba a traer otra cosa, no le iba a traer un carro ni un caballo, porque su problema no era ese, era comida. Entonces, así pasa. A donde hay una necesidad, ahí es que el enemigo se presenta y trae la oferta. Por eso, por ejemplo, esos muchachos solteros que empiezan a decir que Dios me dijo que esa es la mía y que sé yo qué. Ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado, porque a muchos los engañan. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Están desesperados por casarse, tienen la necesidad de casarse porque eso es normal. Entonces ahí el enemigo toma terreno y le presenta ofertas y a veces se sueñan y que Dios le dijo y que aquella y que le puso una señal. Eso es muy delicado. Es que siempre, a veces, en ciertos casos, el enemigo te va a revelar, te va a mostrar lo que tú te gusta. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, que las personas piensan que el matrimonio es una sencillez. ¿Entiendes? Y, no, que me dieron que sea la mía. Pero cuando vienen los conflictos y los problemas, entonces ya se olvidaron que que Dios se la dio. Ya quieren dejar esa porque ya vio a otra persona con más características y cualidades de las que le agrada a él. Entonces ahí vienen los problemas y las adversidades. ¿Por qué? Por no actuar conforme al temor de Dios, por ejemplo, y por no actuar conforme a ese temor de Dios que va enlazado a tener sabiduría. Por ejemplo, acuérdate que Salomón, ¿qué fue lo que le dijo a Dios? Salomón le dijo, segunda de Crónica 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares, a de centenas y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de mi familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea a un lugar alto que había en Gabaón. Porque ahí estaba ¿quién? El tabernáculo de la reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Ahí estaba Salomón. Entonces, pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim
al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Y asimismo estaba el altar de bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el 6. Subió pues Salomón a donde estaba Dios, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Dice la Biblia que aquella misma noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quiera que yo te dé. Piensa en ese cuadro en tu vida. Que tú tengas a Dios, al creador de los cielos, al rey de reyes, a lo más grande, que te diga: pídeme lo que tú quieras. Y eso es bueno que nosotros pensemos, pastor, porque yo no escucho a la gente pidiéndole a Dios sabiduría. No. Yo soy pastor, dame conocimiento, dame una iglesia grande. Pero ¿y de qué sirve? Yo se lo digo a mi esposa. Yo le dije a Carolina el otro día: tenemos que postrarnos al Señor más y decirle: danos sabiduría, porque la iglesia está creciendo. Y si la iglesia crece y nosotros no tenemos sabiduría, ¿se vaya a pique? Sí. ¿Cómo vamos a administrar la iglesia creciendo si no tenemos sabiduría? Entonces, a veces nosotros estamos muy equivocados. Creemos que lo que necesitamos es un carro, creemos que lo que necesitamos es una casa, creemos que lo que necesitamos es un mejor sueldo, creemos que lo que necesitamos es más gente en la iglesia. No. Lo que usted y yo necesitamos, ¿sabe qué? Sabiduría para poder dirigirnos. Salomón, cuando Dios le dijo: pídeme lo que quiera, le dijo: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. ¿Y sabe lo que dijo? Dame ahora sabiduría y ciencia. Oye, ¿por qué le pidió las dos cosas? Porque la ciencia es el conocimiento. Sí. La sabiduría tiene que ver, además del temor de Jehová, en poner en práctica, como dijimos al principio, los conocimientos adquiridos. Entonces le pidió: dame el conocimiento y dame la sabiduría para yo poder actuar. Como dijimos, a veces estamos llenos de mucho conocimiento, hemos leído tanto, pero no actuamos con la sabiduría que tenemos que actuar y fracasamos. Cuando una iglesia está en crecimiento, crecen los problemas. Claro. Y al crecer los problemas, hay que tener sabiduría para desenvolverse en cualquier problema que se presente en la congregación, porque se presentan muchos problemas de diferentes maneras, en la cual usted tiene que tener sabiduría para desenvolverse bien y que todo salga bien bajo la voluntad de Dios. Seguro. Y beneficiando a todos. A todos. Sin dañar a nadie. Aunque siempre va a haber problemas, pero que en los problemas tú lo vas a saber cómo desenvolverte y sanar lo que estén enfermo. Pero cuando tú no tienes sabiduría, lo echas todo a borde, todo se va a pique. Acuérdate del caso de la mujer que le trajeron a Salomón. Sí. Las dos mujeres que amanecieron juntas y parieron, una mató al niño. Salomón ahí actuó sin buscarse problema a él. Así tiene que actuar un pastor. Sí. Un pastor tiene que actuar de manera que sepa manejarse con todos. ¿Por qué? Porque el pastor es de todos. Entonces, pero debe administrar que justicia. Acordémonos que Salomón que dijo: tráeme un hacha, ven. Vamos a partirlo por la mitad. Mitad para ti, mitad para ti. Como toditas lloran, como las dos lloran y dicen que son de ellas, y yo no soy Dios, pues vamos a traer un hacha. La que gritó, a esa se lo dieron. ¿Por qué? Porque una madre siempre va a gritar por un hijo. Amén. ¿Actuó con sabiduría, sí o no? Actuó con sabiduría. Y nadie lo acusó, porque actuó con corrección. Mira, me acuerdo cuando yo era nuevo creyente, yo le pedí a Dios: Señor, ¿y cómo se pide sabiduría? Porque hay que pedir sabiduría. Y me acuerdo como ahora que Dios me presentó en el cielo Efesios, el libro de Efesios, en grande, así, en una letra grandísima, Efesios. Claro, y ese libro de Efesios me habló a mi vida de una manera tal y me capacitó, porque ahí están todas las armaduras del creyente. Amén. Para poder resistir, para poder aguantar, para poder luchar. Gloria a Dios. Pero si tú no pides, te van a dar. Pero tú tienes que pedir como conviene. Porque eso decía yo anoche en la iglesia.
La gente pide y pide y no reciben porque piden mal, porque piden para su deleite. ¿Entiendes? Buscan lo material antes que lo espiritual. Que en ese caso, eso fue lo que hizo Salomón. Salomón pidió sabiduría. Él no pidió cosa terrenal. No. Y es cierto, eso que enfoca es muy importante. Porque yo tengo aquí, ¿cuántos? 6 años. Y duré 5 en otra emisora. Son 11 ya en radio. Y por la mañana. Y haciendo programas similares. Y yo no escucho a la gente diciendo que, pastor, ore por mí por sabiduría. No. Yo tengo un hijo preso, yo tengo una casa dañada, yo tengo esto, todo lo material, lo material, lo material. Y tú ves que la gente se envuelve en ese círculo vicioso y no pide por lo que verdaderamente tiene que pedir, ignorando que la sabiduría que viene de Dios te va a ti a llevar a tener todo lo demás. Eso fue lo que pasó con Salomón. Dice, cuando Dios le dijo a Salomón, cuando Salomón le dijo a Dios, dame sabiduría, dice el 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riqueza, que es lo normal que la gente pide, bienes o gloria, ni pediste la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días. Esas son las cosas que la gente pide. Sí. Mire, la gente pide mucha riqueza, la gente pide bienes, la gente pide gloria, que ahí va la fama, la gente pide conocimiento, pide gloria, la gente pide la cabeza de los enemigos. Sí. Normalmente. La gente pide muchos días de vida. No me mate ahora, Señor, aunque sea arrastrándome. La gente pide todas esas cosas. Entonces, Dios se lo enumeró, sí, porque es lo normal que Dios mismo sabe que nosotros pedimos, sí, sí, y la hoja sigue igualita hasta hoy. Hasta hoy. Ay, ore por mí. Mire, yo tengo, por ejemplo, yo tengo 15 miembros en la iglesia. Óreme para que Dios me dé un templo grande. Varón, pide para que Dios te dé sabiduría y poder pastorear esos 15 miembros, porque si lo pastorea con sabiduría, esos miembros van a multiplicar la membresía y vas a tener un templo grandísimo. Amén. ¿Pero de qué? Si no tengo conocimiento de cómo administrar a la gente, de cómo servir a la gente. Entonces es así nuestra vida espiritual. Si te vuelves loco con 15. Dios no te va a dar más. Y Dios no te va a dar más. Yo te lo puedo decir por experiencia. Dios te va dando de acuerdo a tu madurez, de acuerdo a tu capacidad, porque Dios no es loco. Si Dios sabe que tú no estás capacitado y te va a volver loco, Dios no te va a poner problemas, porque las bendiciones de Dios no te traen problemas. No. Entonces, hermano, yo creo que nosotros hoy en este programa de oración no hemos perdido el tiempo hablando esto, hermano pastor. No. ¿Por qué? Porque el pueblo debe aprender a pedir sabiduría. Porque la sabiduría te ayuda. Yéndonos a una definición normal que quería darla de sabiduría. Sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y con sensatez. No es que tú tengas conocimiento y vas a actuar de una manera atropellante. ¿Me entiendes? Eso no es sabiduría. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de la experiencia propia y ajena también y de la observación y la reflexión sobre la vida. De allí que los fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y las experiencias. Amén. Eso hablando en otra connotación no bíblica. ¿Me entiendes? Que tiene razón esto que estamos diciendo ahora. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona, ¿qué cosa al individuo? Herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es lo bueno y lo que no es bueno. Amén. Ahora, vámonos a la Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta. Vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios? Lo mismo que yo dije ahora. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. O sea, primero que cualquier cosa, adquiere sabiduría. Primero que cualquier cosa, adquiere sabiduría. Amén. Oye el consejo que está dando la palabra. Antes que cualquier cosa, adquiere sabiduría. Pero ¿cuántos de nosotros queremos pastorear? ¿Cuántos de nosotros queremos cantar? ¿Cuántos de nosotros queremos predicar en grandes estadios, en grandes lugares? Formar familias, por ejemplo.
sin tener la sabiduría. ¿Qué dice Salomón? Adquiere ante todo sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Hablando en los años 90, cuando salieron los fracatanes en su apogeo, el fracatán, una sobrina de mi abuela se sacó en los 90 $500,000 de pesos cuando los fracatanes sacaban a la gente. 95. Por ahí, por esa fecha. Yo vendía. Yo trabajaba eso. Y ¿sabe qué? Este ejemplo lo estoy poniendo, dicho sea de Sí. paso, porque no es que nosotros jugamos fracatanes. No, por Para supuesto. los que no me pueden entender con mucha amplitud, quiero hacer la salvedad de que, pero estoy atrayendo esto a El colación. nacional. Sí, entonces se sacó un fracatán. Empezó la muchacha a regalar que 200,000 pesos a aquel, 500,000 pesos en esa época era mucho dinero. Ahora, Tú te, millones de pesos ahora. tú te podías parar. ¿Sabes lo que es la muchacha? Al final de la jornada, en menos de un año, no tenía ni 50 pesos. Ni siquiera una casa de tabla pudo comprar. ¿Por qué? Falta de sabiduría para desenvolverse. Yo sé que muchos van a decir, no, porque ese dinero era del diablo. Olvidémonos de esa parte. Y pensemos o pongamos otro ejemplo. Pongamos el ejemplo, yo conozco personas que le han dado herencia. Sí. Gente en la nada, sin nada en los bolsillos. Y sabe que han recibido millones de herencias y no tienen un peso. Y están endeudados. ¿Qué le faltó a ellos? Sabiduría para administrar lo que puso Dios en sus manos. Lo que puso Dios en sus manos. Muy buena lo que usted acaba de decir. ¿Qué dice Salomón? Sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Está hablando de lo mismo. Si yo soy pastor, pero administro la iglesia sin sabiduría, ¿va a poder mantenerse el ministerio? No, no puede. Se va a caer Se va a y yo caer. voy a terminar frustrado, voy a terminar maldiciendo a la gente y acabando con la gente y yo dañado en mi corazón. ¿Por qué? Porque no tuve sabiduría, inteligencia. Si sobre mis hijos que me lo dio Dios, mis hijos, mi mujer, mi casa, yo no lo administro con inteligencia, se va a destruir el hogar. Se va a Tú sabes los hogares que se han destruido por el mal comportamiento de uno de los dos. Sí. Sí, así es. Porque para todas las cosas que nosotros tenemos, tú me ves aquí, yo tengo 6 años aquí, pero si yo no hubiese manejado con sabiduría, yo no estuviera aquí. Amén. Claro. Créeme, sin duda alguna. Porque para todo se necesita la sabiduría, la inteligencia. En otras palabras, para todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo con el temor de Jehová presente. Decía un empresario judío a otro, ¿por qué de los que vienen a comprarte mercancía, cuál es más adinerado entre los cristianos y los judíos que vienen a comprarte mercancía? Dice, los judíos. ¿Cómo así? Sí, porque los judíos conocen que la bendición del hombre está en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo, los cristianos no tienen sabiduría del Viejo para adquirir las bendiciones de Dios. Y por eso los judíos traían presente a Dios bendiciones de lo que Dios les proveía. Y cuando una persona bendecía a Dios, Dios los prosperaba. Claro. Porque sabían desenvolverse y tenían el discernimiento para discernir lo que a Dios le agradaba y lo que no le agradaba a Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día en el pueblo del Señor. La falta de conocimiento, la falta de sabiduría para desenvolverse ha llevado a muchos hogares a la destrucción y a muchas personas a la miseria. Seguro. Hogares, empresas, iglesias, ministerios. Por falta de sabiduría. Entonces la gente dice, eso es Satanás. Hay un principio que es la sabiduría, que nosotros no podemos ignorar, que Dios la ha dejado y quiere que la busquemos. Mire lo que dice pastor, ya finalizando para que oremos, en Proverbio 8, donde estoy leyendo. A la sabiduría engrandécela y ella te engrandecerá. Cualquiera puede decir, pero usted está mandando a ahorrar a otra cosa que no es Dios. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo el salmista, el proverbista, es que tú tienes que tener presente en todo lo que tú haces, en primer lugar, la sabiduría, actuar con sabiduría. Uno tiene que tener sabiduría hasta cómo habla.
Sí. cómo se comporta, Sí. cómo se maneja, cómo saluda, cómo camina. La vida no se puede vivir sin la sabiduría, porque eso te hace fracasar. Dice, engrandécela y ella te va a engrandecer a ti. Amén. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Es decir, tú tienes que vivir la sabiduría. Exactamente. Es gozarte en la sabiduría. Vivir en ese temor de Dios. Exactamente. Vivir en ese temor que es la sabiduría de Dios. Constantemente. Desde este lugar yo tengo que ejercer este trabajo con temor a Dios en primer lugar. Amén. Aunque me debo a mi jefa, humanamente hablando, pero sobre todo me debo a Dios. Amén. No sé si me entiende. Claro. Y si vivo y hago todo lo que hago con temor a Dios, al final Dios me va a honrar. Sí. Dios me va a honrar. Y ese es el día a día de la vida. Esto no es asunto de decreto y declaro. Olvídese de esa locura. La mayoría de las personas que no son bendecidos es porque están actuando de manera alocada, hermano. Desordenadamente. Desordenada. Dice, engrandécela, ella te engrandecerá, ella te honrará. Y cuando tú la hayas abrazado, eso pasará. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Declara y arrebata sin conocimiento y sin sabiduría. ¿Qué va a arrebatar? Más conflicto y más problemas. Y que eso es una locura, porque te voy a decir una cosa. Cuando alguien da un decreto es porque está en eminencia por encima de a quien le está decretando. Sí. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos. Y Dios es claro en su palabra, porque Él no miente en lo que dice. Por eso nosotros lo que debemos caminar es en el temor de Dios, honrando a Dios, alabando al Señor, buscando su presencia en todo momento y en toda hora. Y Dios se va a glorificar. Amén. Así es. Entonces yo creo que es muy importante y de Dios que en este momento nosotros oremos por sabiduría. Y te hemos orientado así para que tú le pidas a Dios sabiduría. Tal vez tú que me escuchas tienes problemas en tu casa, en tu familia. No te lleva bien en tu lugar de trabajo con los demás. Pídele a Dios sabiduría. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. Dice la palabra, si alguno está a falta de sabiduría, pídala al Señor. Y yo creo que no está de más que hagamos esa oración. No ofendemos a Dios al hacer esto. Si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo te invito en este momento a pedir sabiduría al Señor. Amén. Eso lo dice Santiago 1:5. Yo quiero, pastor, que estemos orando juntos en esta hora, pidiéndole a Dios sabiduría por los pastores, pidiéndole a Dios sabiduría por las enfermeras, por los profesionales, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría a los jefes de empresa, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría a los empleados. Vamos a elevar esa oración, pastor. Amén. Vamos a elevar esta oración junto al Señor, que yo creo que será de mucha bendición para tanta gente que nos oye. Amén.